Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, jueves 12 de marzo de 2026. El texto de hoy es Juan capítulo 2, verso 19 al 21, versión Reina Valera 1960. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esta es la reflexión. Este pasaje se encuentra en el contexto de la purificación del templo, cuando el Señor Jesucristo expulsó a los cambistas y a los vendedores que habían convertido la casa de Dios en un lugar de comercio. Ante la exigencia de una señal que demostrara su autoridad, Jesús responde con una declaración profética que solo podía entenderse a la luz de la resurrección. Declaró Jesucristo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos interpretaron las palabras de Cristo de manera literal, pensando en el templo físico de Jerusalén, cuya construcción había tomado décadas. Sin embargo, el evangelista Juan aclara que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Esta declaración contiene una profundidad cristológica extraordinaria. Primero, Cristo como el verdadero templo de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Podemos ver algo de esto en primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 10 y 11. Dice la Escritura: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así que el templo de Dios era el centro del culto, del sacrificio y de la comunión con Dios. Al decir que su cuerpo es el templo, Jesús está afirmando que Él es la manifestación plena de la presencia de Dios, que Él es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios y que Él es el cumplimiento de todo sistema sacrificial, porque Él es el verdadero templo. Juan ya había declarado esta verdad en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya habíamos declarado en otro devocional que la palabra habitó literalmente significa tabernaculizó, o sea que se hizo tienda, tabernáculo, es decir, puso su tienda entre nosotros. Cristo no solo visitó el mundo, sino que Dios habitó corporalmente en él. Como dice la palabra en Colosenses 2:9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Segundo, estas declaraciones de Jesús nos hacen entender esto, que la profecía de la muerte y de la resurrección están implícitas. Cuando Jesús dice destruid este templo, está anticipando su crucifixión. Cuando dice en 3 días lo levantaré, anuncia su resurrección. Esto revela varias verdades teológicas fundamentales. Primero, la muerte de Cristo no fue un accidente, sino un plan divino. Segundo, la resurrección fue obra del poder de Dios. Y tercero, Cristo tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Jesús no dijo será levantado, hablando del templo, sino lo levantaré, señalando que Él se habría de levantar de entre los muertos, lo cual esto señala su deidad. La resurrección es obra del Padre, es obra del Hijo y es obra del Espíritu Santo, porque la Biblia declara que la Trinidad se involucró en la resurrección de Cristo, como también en nuestra salvación.
En Juan capítulo 10, verso 18 dice Cristo: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hechos 2:23, en el discurso de Pedro, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Romanos 8:11 declara: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que Cristo declara que Él se levantó de los muertos, la Biblia declara que el Padre le levantó de los muertos y la Biblia declara que el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos. Es la misma verdad, porque es un solo Dios en tres personas. Tercer punto que quiero declarar es que el fin del templo antiguo y el inicio del nuevo pacto es algo que está declarando Jesús. Este pasaje también anticipa un cambio radical en la historia de la redención, porque el templo físico dejaría de ser el centro del culto, porque en Cristo se cumple todo. El sacrificio perfecto es Cristo, el sacerdocio perfecto es Cristo, el templo perfecto es Cristo, la presencia perfecta de Dios es Cristo. Todo esto declara la superioridad de Cristo y la suficiencia de Cristo como el verdadero templo. Por eso, después de la resurrección, los creyentes somos llamados templo del Espíritu Santo. Dice Primera de los Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La presencia de Dios ya no está limitada a un edificio, sino que mora en Cristo y en su pueblo. Número 4, la incomprensión espiritual del hombre natural queda en relieve. Los judíos no entendieron las palabras de Jesús porque pensaban en lo visible, no en lo espiritual. Porque, claro, estaban muertos espiritualmente. Esto muestra una verdad constante en el Evangelio de Juan. El hombre natural interpreta todo de manera carnal, irracional, como el ejemplo de Nicodemo. Solo el Espíritu Santo puede revelar el significado verdadero. Primera de los Corintios 2:10 lo declara, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo mismo ocurre hoy. Muchos ven a Jesús como maestro, profeta o líder moral, pero solo la revelación divina permite ver que Él es el Dios encarnado, muerto y resucitado, como declara Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La aplicación a toda esta enseñanza es esta. Este pasaje nos confronta con varias preguntas espirituales profundas. Primero, ¿dónde está mi confianza espiritual? Muchos confían en templos, tradiciones o religiosidad, pero la salvación está únicamente en Cristo. No es el edificio, no es el ritual, no es la ceremonia. Es Cristo el verdadero templo donde encontramos todo. Esto nos habla de la suficiencia de Cristo y la superioridad de Cristo, como había comentado. Número 2. ¿Creo realmente en la resurrección de Cristo? Bueno, la fe cristiana descansa en la resurrección. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza, pero porque resucitó, tenemos vida eterna. Primera de los Corintios 15, versículo 3 declara: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tercera pregunta, ¿estoy viviendo como el templo del Espíritu Santo? Si Cristo es el verdadero templo y nosotros estamos en Cristo, entonces nuestra vida debe de reflejar santidad. No podemos decir que somos de Dios y vivir en pecado. El llamado a los hijos de Dios, que ahora somos el templo del Espíritu Santo, es a la santidad. 4. Pregunta, ¿entiendo a Cristo espiritualmente o solo intelectualmente? Bueno, los judíos escucharon las mismas palabras que los discípulos, pero solo los discípulos creyeron después. Así que no basta oír el Evangelio, es necesario creerlo. Juan 6:47 declara, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hechos 4:12 declara, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Dios eterno, hecho carne. Esta es la exhortación. Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El mundo pecador destruyó el cuerpo físico de Cristo con la muerte, pero no pudo destruir su gloria. Él resucitó con un cuerpo glorificado por la eternidad, porque Él es Dios. Hoy muchos siguen rechazando a Cristo, pero Él sigue siendo el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Juan 14:6. Hay casi 5,000 religiones, todas ellas falsas. No pongas tu confianza en la religión sin Cristo. Las religiones no salvan. Para ser salvo de la condenación no ocupas una religión. Lo que ocupas es un Salvador. Y allí no hay varias opciones, solo hay una. Solo hay un Dios hecho carne que murió en una cruz, que derramó su sangre como pago de nuestros pecados, tomando nuestro lugar, y resucitó con poder y gran gloria, ascendiendo al cielo, y hoy está sentado en el trono, como Dios y Señor. No pongas tu confianza en la tradición sin Cristo, en la religión sin Cristo. No pongas tu confianza en tus obras sin Cristo. Solo Cristo murió, solo Cristo resucitó. Solo Cristo es el templo verdadero. Solo Cristo salva. Si Él no es el centro de tu vida, tu fe está edificada sobre arena. Pero si Cristo es tu templo, tu esperanza es eterna. Lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos, Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Jesucristo. Reconozco que tú eres el verdadero templo, la manifestación perfecta de Dios, el sacrificio suficiente por mis pecados y el Salvador que venció la muerte. Perdóname por las veces que he confiado más en lo externo que en una relación verdadera contigo. Limpia mi corazón como limpiaste el templo. Quita todo lo que no te agrada y haz de mi vida una morada limpia para tu Santo Espíritu. Ayúdame a vivir creyendo en tu resurrección, confiando en tu poder y esperando en tu gloria eterna. Que nunca olvide que fuiste entregado por mí y que resucitaste para darme vida. Haz que mi fe esté firme en ti y que toda mi vida sea para tu gloria y honra. Te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.